Conversar con nosotros. Buenas tardes a todos los que me escuchan por ahí. Saludos. ¿Qué tal? Por favor, antes de hablar de esta noticia que en realidad ha sorprendido a muchos, que hay ya un fármaco que puede revertir la caída del cabello en menos de un año, se trata del Olumiant, que ya ha sido probado por la FDA en Estados Unidos, ya se está usando en España para tratar otras cosas. Pero antes de hablar sobre esto, quisiera que nos explique un poquito qué es exactamente la alopecia areata y qué se diferencia de las demás. Bueno, como bien dices, la alopecia areata es una condición o un tipo de los diferentes tipos de alopecia que existen. La característica principal para diferenciar la alopecia areata es la pérdida del pelo o del cabello en una forma circunscrita, es decir, en forma de una moneda. Es decir, vamos a tener parches en forma de moneda en el cuero cabelludo donde no va a haber pelo. Y es una condición que en los 2 últimos años hemos visto que se ha ido exacerbando en los pacientes. Se relaciona mucho de repente asociado también a la pandemia, que ha sido un factor que ha aumentado la condición de la alopecia areata. ¿El estrés? En cuanto a sí, claro, una de las causas o motivos principales es el estrés, las infecciones de fondo. No se tiene todavía con certeza un estudio científico que diga cuál es la causa principal, pero se habla que puede ser un problema autoinmune. Es decir, nuestras propias células de defensa empiezan a atacar nuestros folículos pilosos, que son los pelitos, o la maceta donde crece el pelito, y la destruye, y ahí en esas zonas no crece pelo. Y es probable, bueno, no sé si los estudios ya lo han determinado, que esta alopecia areata sea también hereditaria. Si mis padres lo sufrieron, ¿es probable también que yo lo tenga? Puede haber un factor predisponente, que sea un factor genético, un factor hereditario, lo hay, pero tiene que haber un factor desencadenante. Y donde se ha visto más que el estrés es el principal factor desencadenante de esta patología. Incluso los niños y adolescentes también lo presentan, no solo los adultos. Claro, adultos, niños, e incluso tengo entendido que lo sufren. Y esto lleva también a que estas personas que tienen esta condición, lamentablemente, también sufran de bullying, ¿no? Lo hemos visto hace poco incluso con la esposa de Will Smith, de quien se burlaron públicamente, ¿no? De un padecimiento que ella tiene desde hace años y que obviamente le afecta. Efectivamente, hay digamos que una división en la forma de presentación. Puede ser leve, que una zona pequeña, menos de 1 centímetro, 2 centímetros, o también puede generalizarse, como es el caso de la esposa de Will Smith. A la señora ya lo que le pasó es que se le ha generalizado la alopecia, está abarcando todo el cuero cabelludo. Entonces, definitivamente los tratamientos convencionales a base de cremas, corticoides, lociones o infiltraciones en las zonas afectadas, pues no han sido de efecto. Y pues ella ha participado en una fundación para el tratamiento de la alopecia areata. En el caso de ahora, pues, como tú bien dices, vienen desarrollándose nuevas terapias y tratamientos para poder manejarla. Y en nuestro país se tiene, bueno, lamentablemente sé que en nuestro país no hay muchos estudios respecto a ciertas enfermedades. No sé si la hay sobre alopecia o en el extranjero. ¿Cuál es la cantidad o el porcentaje de personas que lamentablemente sufren de esta? Mira, generalmente sí, no hay un estudio específico acá en el Perú, pero podemos manejar epidemiología de otros países como Estados Unidos. Por ejemplo, se habla que en Estados Unidos uno de cada 300 a 500 personas sufren de alopecia areata, y se estima que pues, en los 2 últimos años esto ha ido aumentando. O sea, vamos a tener cifras más exorbitantes, digamos que por el estrés que viene sufriendo la gente. Claro, y ahora se habla del tema del estrés, de la pandemia, que ha hecho que estos casos definitivamente aumenten, y no solamente de alopecia, sino de diferentes enfermedades que al encontrar a una persona deprimida, una persona estresada, hace que también sus defensas bajen y se contagien de otras enfermedades o desarrollen enfermedades como la alopecia. Pero lo que le quería preguntar era, ¿qué se está haciendo? Estos tratamientos, antes de hablar del nuevo fármaco, ¿son tratamientos largos? ¿Son tratamientos que también pueden generar más estrés del que ya se tiene? Pero por supuesto, primero que nada, pues definir que el impacto psicológico que puede tener un paciente que pierde el pelo o el cuero cabelludo, en el cuero cabelludo pues es muy alto, y incluso que pueden dejar de hacer su vida normal.
Mencionaba los chicos jóvenes que vemos en consulta o los niños deciden o le piden a los padres que no los lleven al colegio. Dejan de hacer su vida normal. Les Eso afecta la autoestima. aumenta o exacerba la condición, pero por supuesto. Entonces hay que darle la importancia de vida, hay que darle un aporte psicológico al paciente para que pueda sobrellevar esta enfermedad. No solo se trata de llevar el tratamiento también es importante, pero el impacto psicológico, la terapia psicológica también lo es y va de la mano para poder tener una terapia o un tratamiento exitoso. Claro, no hay un medicamento que me pueda quitar el estrés. Eso es un manejo de uno mismo, ¿no? Y de nada sirve, como usted bien indica, que nos tomemos pastillas, nos inyectemos cosas cuando realmente mentalmente no estamos bien, ¿no? Así es, incluso en la práctica vemos que los pacientes que logran superar el impacto psicológico revierten la patología y se recuperan, incluso algunos hasta que deciden no tomar medicina, pero superan el impacto psicológico, logran recuperar. Es muy importante ir de la mano. Qué importante es eso. Y ahora sí, doctor, hablemos un poquito de este fármaco, ¿no? Del Olumiant. Tengo entendido que se usa en España, se usa desde el 2017, pero era para tratar artritis reumatoide. Y ahora se ha descubierto que también ayuda a la alopecia areata. Efectivamente. La FDA lo ha aprobado. La FDA es una entidad muy importante que sirve para la aprobación del uso de alimentos y medicinas en el ser humano en Estados Unidos. Y lo ha aprobado ya oficialmente a partir del 2018. Si bien es cierto, como bien apuntas, en España se usa del 2017. Se usa efectivamente como terapia autoinmune para enfermedades autoinmunes, dentro de las más importantes la artritis reumatoide. Sin embargo, esta semana ya llegaron los estudios donde se ha aprobado el Baricitinib o el Olumiant, que es la marca comercial que tú mencionas, del laboratorio Eli Lilly, en donde pues se ha visto que en un estudio que se hizo en Estados Unidos, en más de 300.000 pacientes, el 40% de los pacientes ha logrado revertir exitosamente la alopecia areata en más del 40% de los casos. Y en un año, ¿no? Y en un año de tratamiento. Entre 9 meses a 12 meses, casi un año de tratamiento, efectivamente. Entonces, esto ha abierto pues una ventana en una alternativa terapéutica en donde se puede manejar al paciente, ya que si tenemos en cuenta que la alopecia areata es un tratamiento que se debe hacer a una causa autoinmune, en donde nuestras propias células nos empiezan a atacar, pues una terapia autoinmune puede controlar ese ataque de nuestras propias defensas y así podemos revertir el tratamiento. Entonces, ¿y esto ya se podría comercializar en nuestro país o todavía es un proceso largo? Primero hay que tener en cuenta que pues, es un tratamiento costoso. Un promedio del costo del tratamiento es de $2.500 mensuales. Entonces, para los pacientes, pues lograr acceder a un tratamiento pues, es un poco difícil. Sí. Lo que suelen hacer los laboratorios en estos casos es presentar el tratamiento como una alternativa de manejo de un paciente que no puede revertir con un tratamiento convencional, pues sí, hablar con los seguros para que puedan hacerse cargo del tratamiento y pueda un paciente llevar su terapia, pues estamos hablando de $2.500, imagínate, por un año. Entonces lo puedan llevar satisfactoriamente. Eso puede demorar un poco en llegar al Perú, pero ya se ha visto con otras terapias autoinmunes que se han logrado, entonces yo no veo por qué no podría hacerse. Bueno, y sería un gran paso también para nuestro país poder adquirir este tratamiento, ¿no? Que $2.500, como usted dice, es demasiado dinero para la situación en la que estamos, ¿no? Y mensualmente más aún. Cuando he conversado, por ejemplo, con colegas, yo me encuentro, por ejemplo, en Estados Unidos y le di un poco de importancia a lo que me estás mencionando o al tema que estamos tocando. Y acá en Estados Unidos lo que hacen es primero ir al médico de familia, y luego de eso, pues, abarcan todos los tratamientos convencionales antes de dar un pase para que el paciente pueda acceder al seguro a que le dé esta terapia autoinmune. Entonces, más o menos es la forma que se debería de trabajar en el Perú. Con terapias como las terapias biológicas, las terapias autoinmunes, primero tienes que agotar las terapias convencionales antes de dar un paso a una terapia autoinmune o de este tipo, ¿no?
Claro, pero además algo que ya habíamos hablado hace un momento, es muy importante, sobre todo antes del tema de los medicamentos, mejorar la salud emocional. Y en eso también deberíamos trabajar bastante en nuestro país. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo en ese punto. Y bajo eso, ¿qué recomendaciones, por favor, para culminar esta entrevista le daría a aquellas personas que están pasando por esta enfermedad? Bueno, primero que nada decirles a los pacientes que cuando, por ejemplo, llegan al consultorio, piensan que son casos únicos. Es actualmente, regularmente frecuente ver esta patología del cuero cabelludo. Sin embargo, sin embargo, eh, si bien es cierto, los pacientes también hay que darles la alternativa de acceder a la terapia psicológica, porque si logramos comprometer al paciente con un proceso psicológico adecuado, pues va a poder salir más rápidamente del tratamiento y no esperar a que la condición se agrave. Es importante tratarlo desde los inicios para poder combatirlo rápidamente. Perfecto, entonces muchísimas gracias por su tiempo, doctor Iván. Ha quedado todo muy claro.